meter inmediatamente, bueno, a incluir inmediatamente en la zona de panelistas al profesor Javier Castell y don William Arza, ya que están listos, que se hablan, están ávidos de hablar en el día de hoy, día martes 29 de septiembre. Profesor Castell, don William, bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, William, un abrazo, saludos. Buenas tardes, profesor Castell. Saludo especial, Wilber. Buenas tardes. Saludos especial y a los oyentes de Todos Juegan. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? No, aquí bien, dándole. Bien. Viendo que ya el temporal se está poniendo un poquito de lluvia, amenaza de lluvia. Vamos a ver. Gracias a Dios que está lloviendo, profesor Castell. Sí, señor. Hay gente reportándose, Wilber, ¿ah? Desde Miami sí, ya señor. Se está reportando. Javier Castellano, don Byron Monter, que dice reportando sintonía de la isla de Rodas en Estados Unidos, no la griega, y de paso pone un mensajito que listo para ver a usted, Pinolita Castell, a Corre Barreto y al Cicutupleitico Portuano, que se haga la luz, todos juegan. Entonces le dedico un mensaje, que no sabía que usted le decían Pinolita Castell, profesor. Usted oye, no sé, oye, Wilber, tú sabes que ese debe ser alguien que me conoce desde cuando yo estaba muy niño. Sí. Porque por la cuadra, cuando estábamos pelados, hacíamos campeonato de pinolita. ¿Ustedes cuánto llegó a hacer ustedes, profesor Castell? Claro, la pinolita. Porque yo hice 150, 160, me hacía yo no sé cuántas. No, yo llegué a hacer en una sola tirada, cuando estaba pelado, hacía más de 1000. No, William, un campeón mundial de pinola. Y Tom hacía como 2000. Claro que hacía un poquito de trampa porque se apoyaba con la mano en alguna pared. Y ahí descansaba un poquito la pierna. Claro, descansaba ahí, pero tenía que ser pinolita cortica. Como le trapo primero y después hacemos campeonatos de pinolita con balón. Era William, y eso se formaba una fiebre en la cuadra. Eso era el sábado a las 7 de la mañana, estaba saliendo el que estaba de séptimo en el ranking. Tocaba en la puerta del que estaba de sexto para retarlo, para superarlo, y así, ¿no? Eso se convirtió en una cosa maravillosa. Nos juntaba todos ahí. Eran mejores tiempos aquellos, de la bola de trapo en la cuadra, de esos concursos. Yo creo que eran mejores tiempos, o por lo menos eran más sanos, profesor Castell. Yo también creo, William, y no sé, y eran más activos. Ayer cuando y jugábamos otras cosas. Oiga, ayer cuando escuché la noticia que en Nueva York se había aprobado la ley en la cual los niños nacen con la generación X, yo dije, bueno, ya esto es fin de mundo, ya esto es apocalíptico. O sea, el niño nace sin género para dejarlo luego de su libre desarrollo de la personalidad a que escoja su género. Profesor Castell, a mí eso realmente ya me parece que no sé, de pronto bueno, es un tema para debate. Pero a mí me parece que es una descomposición de la sociedad, porque es que el niño como tal, mientras no tenga una estructura, sí depende efectivamente de la crianza de los padres, como dice el profesor, el doctor Barreto, que nosotros nacemos como un libro abierto y luego se va llenando, y la influencia bajo este llenado es precisamente el entorno, la educación de los padres. Bueno, y lo mismo usted sabe de la máxima de Rousseau, que dice que el niño nace sano y la sociedad lo corrompe, porque lo que somos es eso, somos una mezcla absorbente de todo lo que nos rodea, de todo lo que pasa dentro de la sociedad. Y cuando pasan estas cosas, uno realmente ya ha perdido la capacidad de sorprenderse, porque ahí, la verdad, gente que aupa ese tipo de decisiones, ¿no? Desafortunado. A mí me parece muy triste, ¿no? Particularmente, de pronto yo estoy en una etapa demasiado conservadora, pero a mí particularmente me parece demasiado triste que hemos llegado a esos extremos, profesor Castell. William, ayer veía una película que en una de los diálogos, me gusta, más allá de la película, si es buena, regular o mala, me quedo en algunos diálogos, algunas cosas que uno puede aprender algunas cosas de esos diálogos. Y se refería a que ya estaba una persona muy vieja, muy qué paradoja, cuando nacemos muy indefensos, así terminamos también. Totalmente. O sea, indefensos, ¿verdad? Porque estamos bebés y después porque estamos ya muy viejos, que ya no. Pero pues, me reconforta ver, por ejemplo, señores de más de 100 años, como el señor que acaba de recibir un doctorado en una universidad en Manchester. En medicina. Claro. Oye, un doctorado en un no sé qué cosa. A los 104 años presentó su tesis doctoral. Oye, qué maravilla, ¿eh? Esta mañana lo escuché que lo entrevistaron. Oye, qué lucidez
hasta la voz, Wilber, hasta la voz, tú sabes que ya una persona se le nota la voz así. Sí, los años. No. Todavía la voz de una persona mayor, obviamente, pero bien. Y cómo manejaba los temas y todo. Oye, qué cosa tan espectacular. A mí la verdad me reconfortó eso. Eso de pronto lo que envía un mensaje es a analizar todo lo que tiene que ver con eso de la demencia senil, con la vejez, lo que tiene que ver con la vejez neuronal o la vejez mental, porque en razón de la edad, o sea, el común denominador es que una persona luego de los 80 y pico, 90, de ahí para adelante, puede tener algunas deficiencias en lo que tiene que ver con la memoria, en lo que tiene que ver con el recuerdo, los cuidados. Y si una persona a los 104 es capaz de presentar una tesis para un doctorado y paralelamente ser tan lúcido, yo creo que vale la pena analizar esas cosas o analizar al señor a ver cuáles son las razones que efectivamente desvirtúan aquello de la vejez mental o de la vejez del cerebro, ¿no? Creo que es un tema valioso para que de pronto un científico, los neurólogos o las personas que se dedican a estudiar el cerebro encuentren razones. Creo yo que valdría la pena. Sí, que de hecho da curiosidad porque, bueno, ahorita nombraban del señor de los 104 años, usted me hizo acordar de precisamente de deficiencias de la voz. Ustedes me imagino que se acuerdan de Alfio Basile. Yo recientemente escuché a Alfio Basile hace unos 2 semanas y es un cambio completo al hombre que uno escuchaba con la voz ronca, que ya ni la voz ronca tiene, o sea, literal, una voz de cucho, de abuelo, que dice, a ver, ¿qué le pasó a la voz ronca de Basile que le alcanzaron a poder la voz más destruida de Argentina? Pero ahora ya ni eso, es una cosa bien extraña. Oye, ¿verdad? Yo lo escuché ayer, hace 2 días, te estaba refiriendo a algunos temas futbolísticos de algunos jugadores, del técnico de la selección argentina, de Messi. Sí. Oye, y yo me extrañaba porque habían dicho que era Basile. Sí. Basile declaró sobre esto, sobre aquello. Oye, pero yo estaba escuchando la voz y decía, pero ese no puede ser Basile. No puede ser Basile. No, se le perdió la voz. Se le ha afinado la voz. Sí. Ahora que ustedes mencionaron de deficiencia de la voz, precisamente me vino el caso de Basile, un caso extraño. Con relación a ese caso de la voz, ya también hay avances médicos, científicos para cambiar el sonido, o la tesitura de la voz. Esta mañana estaba departiendo ahí con unos amigos que ya empezamos a patear un poco en el parque. Decían que hubo un caso en el que una persona que optó por cambiarse de sexo, también le están haciendo un trabajo para cambiarle la voz, o sea, para convertirle su voz masculina en voz femenina. Entonces, la ciencia es una cosa que no tiene límite, profesor Castel. No, sí, eso cada día avanza más. Y no, sí, esas operaciones de lo que pasa es que eso cuesta una platica. Créame que si hay algo carísimo pero hay unos adelantos médicos, Wilber. El otro día, ¿cuándo fue? ¿El lunes? No, ayer no, el fin de semana, la columna de Eduardo Verano en el Heraldo habló sobre el tema de un estudio científico que están haciendo incrustando la inteligencia artificial en tu cerebro. Hay un punto en donde, y eso te va a mejorar, no sé si a mejorar del todo o parcialmente, no sé, inconvenientes de Alzheimer, ¿verdad? De Parkinson. Es decir, va a haber una mejoría y una mejora en la calidad de vida, que bueno, a mí leyendo ahí en la columna de Eduardo Verano tratando ese tema, pero yo creo que sí, que el hombre, la ciencia va adelantando en muchas cosas, William. Yo creo que esa es la tarea del hombre. Para los pacientes de Parkinson, los israelitas, tengo entendido que inventaron precisamente un chip que implanta en el cerebro de la persona y le corrige ostensiblemente todo lo que tiene que ver con el Parkinson, que básicamente es, bueno, usted sabe que es lo que tiene que ver con un movimiento involuntario, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que ahí ya definitivamente, ahí los israelitas inventaron un chip para eso, y eso definitivamente yo creo que, profesor Castel, el cerebro humano todavía no han explorado o investigado claramente, yo creo que el 50% de todo su potencial y de todas las cosas que encierra el cerebro humano. La verdad, cada día nos quedamos frente a situaciones que tú no logras o no lograbas imaginar, por ejemplo, mucho tiempo, claro. 30 años atrás, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en mora de pronto dedicarle mucho más tiempo a la ciencia, a lo que tiene que ver con la investigación cerebral, porque seguramente hay muchísimas cosas. Claro, y la ciencia, la biotecnología y todas estas cosas, todas estas ciencias
ya mire todos los adelantos que han hecho para mejorar, digamos, la calidad del ser humano, extender el tiempo de vida. Bueno, el deporte también no es ajeno a eso. El fútbol, ahí estaba leyendo, por ejemplo, que ya la gente del Sevilla, con este señor Monchi, que es digamos, como el paradigma del secretario técnico de los clubes en el mundo, estaba explicando su mecánica. Ya se acabó aquello, William, de que no, que tengo 2 personas viendo a 5 jugadores en tal parte. No. Ahora es todo un programa con inteligencia artificial. Tiene, y me llamó la atención y me sorprendió. Yo me preguntaba que 18,000 jugadores en su radar, en todos sus archivos. Obviamente que hay unos programas que van, digamos, eliminando, ¿verdad? Van perfeccionando el seguimiento, van descubriendo cosas para quedarse luego con 500, hasta que se quedan con 10 jugadores que en las posiciones que el técnico ha pedido, las características, todo. O sea, una cosa que yo por ahí tengo el texto, lo tengo guardado, algún día lo vamos a compartir. Pero Javier, yo creo que frente a esas circunstancias, cuando hay cosas como el fútbol, que primero es jugado por seres humanos en primera instancia, y segundo, que en razón de lo mismo, o sea, la emocionalidad cuenta muchísimo, el avance, la evolución, el entorno de la persona en una época y luego posteriormente, todo este tipo de cosas. Yo creo que esta información, que efectivamente es seguramente muy valiosa, sirve, pero como primer paso para detectar en un momento determinado, por ejemplo, la escogencia de un jugador. Pero yo sigo pensando que al margen de esto, de todas las estadísticas, porque ahora usted encuentra que hay comentaristas deportivos y analistas que dicen, tal jugador recorrió tantos kilómetros en la cancha, dio tantos pases horizontales, tantos verticales, tantos remató. O sea, una vaina impresionante que lo hago. Pero no dice eso no explica si jugó bien o mal. Exacto. Eso si jugó bien o mal, exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, y gracias a Dios, profesor Castel, todavía esa condición humana permanece sobre aquello, afortunadamente, porque si no nos volviéramos unos robots todos. Claro, pero sabes, William, que me llamó la atención que cuando él dice, esto es incompleto en el sentido de que nosotros aquí llamamos la estadística de los jugadores, es solo en los momentos que tiene el balón. O sea, le detallamos todos los aspectos que tienen los jugadores, los 18,000 jugadores, pero aún nos falta perfeccionar, pero estamos reduciendo porque ya no se puede, es tan grande el negocio, tan grande las inversiones que se hacen, que ya no se puede nada más a logímetro, ¿verdad? Porque hay que considerar una cantidad de cosas para contratar a un jugador, después el aspecto humano, el aspecto de adaptación, su carácter, cuántas veces fue expulsado, cómo reaccionó ante alguna determinada situación, o sea, una cantidad de cosas, porque oye, es una inversión de millones y millones de euros, que tampoco se puede tratar así como decir. Bueno, y él decía eso, que la mayoría de los aspectos que tienen en el sistema, en el programa, trabajo. Por ejemplo, un marcador de punta, nadie le lleva la cuenta, ningún programa por ahora, porque un programa no sé cómo lo harán, de pronto más adelante lo harán. ¿Cómo descubre que ese marcador de punta hizo 3 cierres que si no los hace eran gol para su equipo? Llegó al cierre perfecto. Toca ver el ojo, porque la estadística cuenta todo, o sea, la estadística te va a contar todo lo que hagas, pero no te va a especificar ciertos puntos. Me explico, o sea, todavía te toca la visión. Un defensa, si le llevan, Wilber, por ejemplo, William, a un defensa le llevan una estadística de los buenos pases que hizo, de los rechazos que hizo, de los duelos que ganó. Es posible que le lleven eso, pero por ejemplo, ningún sistema por ahora puede descubrir que si se quedó enganchado en una jugada habilitó al delantero y el delantero metió el gol. O cuando, por ejemplo, el equipo del defensa está atacando y él se tiene que quedar con una marca hombre a hombre para evitar el contragolpe y el tipo se distrajo viendo a sus compañeros atacar, de repente vino el pelotazo, lo tomaron descolocado, vino el gol. Ese momento, esa situación, ese tema conceptual del juego, no sé si habrá ya un programa que lo... Pero aparte de eso, Javier, independientemente de todos esos datos estadísticos, todos esos datos que tienen que ver con la sistematización de los movimientos, de todo eso, afortunadamente, vuelvo y te repito, hay circunstancias que obedecen exclusivamente al momento del jugador desde el punto de vista humano. Mira, yo estaba viéndome el partido antier, el partido del Arsenal con el Liverpool, ¿verdad?
que ganó el Liverpool, y que efectivamente, bueno, este equipo es una máquina de jugar fútbol, impresionante la manera como juega ese equipo, o sea, cuando tú observas ese equipo en el terreno de juego, tú dices, bueno, yo no veo ni siquiera el Bayern Múnich, un equipo mejor que este. O sea, tú lo observas y dices, oye, este equipo es una máquina en todas sus líneas, o sea, juega casi que perfecto. Pero me doy cuenta de una circunstancia. Lacazette, el jugador del Arsenal, se comió 2 goles frente a la puerta. Él se comió 2 goles frente a la puerta. Entonces, para que veas tú que ahí está la circunstancia humana. Si él hubiese hecho 2 goles en ese momento, incluso en un momento en que podíamos poner el marcador a favor, las circunstancias del partido cambian automáticamente, independientemente de que efectivamente el Liverpool es un equipo superior al Arsenal. Bueno, al Arsenal y en mi opinión a todos. Pero fíjate tú que hay circunstancias humanas que tienen que ver con la decisión que ya se sale de todo parámetro, toda estadística, de todo lo que tú quieras ver en correlación a lo adicional, lo que se le ha adicionado al fútbol con la tecnología en este momento. Ahí depende exclusivamente del factor humano. Y que así como puede ser errático hoy, mañana puede ser eficaz. Claro. Y gracias a Dios, le repito, profesor Castel, porque si el fútbol ya careciera de estas circunstancias, pues no tendría sentido, claro. Porque, por ejemplo, el Liverpool, a usted y a mí nos parece, no sé si Wilber también lo comparte, la verdad, un equipo casi perfecto, William. O sea, es impresionante cómo vuelve chiquitico al rival. No, y se le viene a la cabeza uno compararlo con el Bayern, que es de pronto el equipo que esta temporada, pero aún así. Pero yo en el Liverpool es una cuestión muy pequeña y además muy personal. Le veo una salsita distinta, un saborcito en algunas jugadas, más al gusto nuestro, ¿verdad? Mané haciendo unas escaramuzas de esas, metiéndose a 2, Salah ganándose en velocidad y haciendo 2, 3 amagues, buscando su pierna izquierda, cositas, pero en general, obviamente, el Bayern también es una máquina de jugar, pero el Liverpool da la sensación de que el equipo rival, oye, está imposibilitado de hacer nada, o sea, lo maniata de tal forma, lo avasalla, lo arrincona, lo hace jugar chiquitico. Bueno, con todo y eso, hubo 2 jugadas de gol mano a mano clarísima. Sobre todo la primera después le levantaron la banderola, pero la segunda quedó mano a mano, que oye, intentó una gambeta larga, se la quiso tirar. Sabes que estoy viendo últimamente a los delanteros, William, y no de ahora, sino de algún día hice también este comentario hace poco. Los delanteros antes, cuando enfrentaban al arquero, lo gambeteaban. Sí. Se la tiraban larga. O sea, era un gesto del delantero, gambetear al arquero. Bueno, porque sabía que era mejor. Qué bueno que traje ese caso. El partido del domingo, hoy es martes, el del domingo que comenté, Millonarios Santa Fe, queda un mano a mano Márquez. Pero William, mano a mano ya ganó, se fue solo contra el arquero. Solo. El defensa venía como a 5 o 6 metros atrás. O sea, él trata oye, ya cuando enfrentas al arquero, el arquero, tú lo gambeteas, se la tiras larga y ya. Profesor, eso tiene que ver con la emocionalidad. Si él tiene la cabeza fría, observa la distancia del que viene, tiene seguridad con lo que va a hacer, seguramente hace lo recomendable. Pero mire, le voy a poner un ejemplo similar. El partido del Sevilla con el Bayern Múnich, faltando 2 minutos para terminar el partido, empatado. Al delantero del Sevilla le queda la pelota solo frente al arquero. Obviamente, Neuer es un monstruo, es un fenómeno. Debe asustar. O sea, una cosa impresionante. Pero a merced del delantero, con una puerta tan grande, oye, el error, en mi opinión, más allá de que Neuer la sacó con el pie, es un error de decisión del delantero. Y eso acabó con un título. Porque a 2 minutos de la finalización del partido, si él viene y engancha a Neuer hacia la derecha, o ahí en ese caso le tira una vaselina, no tenía nada que hacer absolutamente, y viene el Sevilla y hubiera sido campeón de la Supercopa contra todo pronóstico en razón de todo lo que significa el Bayern. Son situaciones eminentemente humanas. Pequeños detalles que se vuelven grandes detalles para explicar un resultado. De pronto no un trámite. De pronto no explicamos el trámite, porque en el trámite no hay discusión de que tanto el Liverpool, en el ejemplo que estamos poniendo, como el Bayern, en el ejemplo que también William lo pone, digamos que se notaba la superioridad. Más ayer el Liverpool que el otro día Bayern contra Sevilla, pero igual se nota la superioridad de ellos. Pero esos pequeños detalles, mira, la final del mundo de España con Holanda, la puntica del zapato, el pedacito del zapato que queda en el dedo meñique del pie, fue el que salvó el gol Casillas a Robben. En aquel mano a mano, con la puntica esa que le sobra el zapato así hacia,
el dedo meñique que se cruza, bueno, con esa puntica le sacó. Eso definió un título, imagínate tú, lo que es el fútbol de maravilloso. Vamos a darle paso aquí a don Pepe Sánchez, invitado especial recurrente del programa que se encuentra ya con nosotros. Pepe habló de béisbol hoy en su tradicional columna de béisbol. Y es que tenemos duelo de colombianos, posible duelo de colombianos entre los Yankees. Por favor, don Pepe. Buenas tardes, don Pepe, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo están ustedes? Sí, hoy estamos metidos en el béisbol porque, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Está la llegada de los amigos del Electricaribe que tienen molestos a medio Barranquilla, porque saben que les viene el leñazo del aumento de tarifa. A eso pónganle la firma. Ah, también, Pepe, también escribiste sobre eso, Pepe, ¿no? ¿Tienes tus sospechas de que no sea tan la panacea lo que viene? No, porque es que viene duro, y esa es la verdad, viene un leñazo. Pero bueno, hablando un poquitico de béisbol, habría que decir que, óigame, por primera vez, y esto hay que agradecérselo públicamente a don Edison Rentería, por primera vez tenemos tantos colombianos en una postemporada. Edison Rentería le ha metido el hombro a la Liga Profesional de Béisbol, ha estado trabajando duro, le ha metido dinero a eso, contra viento y marea, y fíjense lo que está produciendo. Ya tenemos 18 peloteros colombianos, de los cuales 6 participan hoy a partir de hoy en la postemporada. Eso no lo habíamos visto jamás. Sí, es correcto. Es una temporada histórica para colombianos en postemporada. Y bueno, y teniendo sobre todo un duelo de este calibre, como es Indios de Cleveland contra los Yankees de Nueva York, que hombre, la verdad es que es, o sea, uno esperaría que jugara Oscar Mercado en Cleveland. Uno sabe que Giovanni Urshela tiene su puesto asegurado en la tercera base, pero Oscar Mercado tuvo un inicio con los Indios como tal, tuvieron un inicio bastante malo. Deme por favor un segundo, ya regreso, un segundo que lo vamos a Claro que sí. Hombre, tranquilo, don Pepe, lo vamos a esperar con mucho gusto porque, claro, él tiene el espacio en el programa. Usted es la Biblia de este programa, don Pepe Sánchez, y claro que sí, nos va a mostrar precisamente ¿cómo decirlo? Su archivo. Bueno, su archivo lo tiene en la mente, pero también tiene su archivo de apoyo para mostrarnos aquí en el programa de Todo Juega. Sí, mientras Pepe llega, don profesor Castel, dígame. No, pero sabe que sí es bueno y es verdad, a veces nosotros nos quedamos cortos en la admiración y en el elogio oye, seis peloteros colombianos en la postemporada. El otro día estaba viendo a Urshela. Oye, Urshela no solamente bien con el bate, sino con la manilla impresionante. Ese día que lo vi, tuve la fortuna de coincidir con un partido en donde hizo tres atrapadas impresionantes, o sea, de una calidad impresionante. Yo no sé cómo van a solucionar lo del guante de oro, no sé, por la cantidad de lances, que Urshela también estuvo lesionado una temporada, no sé si le dan los números para eso, ojalá Pepe de pronto tiene la información, pero en cuanto a calidad, lo que ha hecho Urshela es para ganarse el guante de oro. Lo que pasa es que, bueno, ahí fijan unas circunstancias como son el número de partidos jugados, los lances, ese tipo de cosas. Yo no sé si Pepe tenga ahí la información exacta de las posibilidades que tenga Urshela para aspirar a hacer el guante de oro. Claro, pero con el antiguo escudo de los indios. Sí, es que eso les iba a decir, es que tengo el corazón partido, porque yo soy fanático de los indios de Cleveland. Y voy a explicar por qué. Esto no es porque a mí me dé la gana, sino porque en el año en 1948 yo nací. Bueno, mi papá era seguidor de los indios de Cleveland, porque resulta que en los indios de Cleveland jugaba Beto Ávila, un mexicano que fue el primer latinoamericano campeón bate en las grandes ligas. Por eso mi papá era seguidor de ese equipo y por ende seguidor del equipo de los indios de Cartagena. Entonces yo desde entonces soy seguidor de Cleveland. Pero parece que le traje mala suerte a Cleveland, porque desde el año en que yo nací, Cleveland no gana el campeonato del mundo. Hombre, ¿cómo va a decir que usted la sal de Cleveland? O sea, que usted es como el chivo de los Chicago Cubs para Cleveland. Pero, Pepe, no hace poco no estuvo en una serie mundial en los indios, no, ni siquiera hay serie mundial. Una serie mundial con los Marlins, pero fuera, y estuvo también con los Bravos y fuera. Con los Marlins. Estuvo en la serie mundial, la serie mundial de Rentería. Cuando Rentería le disparó a Quinta Charles Nagy, jugó la carrera. Claro, por eso lo tenía. Óyeme, claro, por eso lo conecté. Fue un momento inolvidable. Resulta que ese día hubo elecciones aquí en la ciudad de Barranquilla, hubo elecciones. Yo estaba en esa época, trabajaba con un amigo que ustedes deben recordarlo, que es el hombre de Corsalud, el doctor Adolfo Gómez Padilla. Él, muy beisbolero.
Yo trabajaba con él en esa época como jefe de prensa del grupo del senador Carr. Yo era jefe de prensa y trabajaba también en Emisora Atlántico. Y resulta que estábamos comentando ese día, ese día de elecciones, era el partido que podía ser el partido decisivo en la Serie Mundial. Y yo recuerdo que allá en su oficina estábamos comentando eso. Y yo le decía, ¿qué tal que Rentería nos brinde una tarde, una noche increíble, convirtiéndose en el héroe de la Serie Mundial? Y Myers Mulson casi que llora cuando transmitió ese hit que le dio Rentería a Charles Knight. Por eso que yo ya no tenía la respuesta a que tú me preguntaste sobre si a Urshela le darían el guante de oro. Mira, eso hay hasta razones políticas por las cuales se deciden la gente que escoge los diferentes galardones. Fíjense lo que ocurrió en ese año de Rentería. Rentería fue no fue el más valioso de la Serie Mundial, a pesar de que la definió y a pesar de que fue el héroe y a pesar de que fue el hombre que más valió. Pero como ahí Iván Hernández, un cubano recién llegado y había que complacer a los cubanos, le dieron eso a Iván Hernández. Y con eso privaron a Rentería de estar en el Hall de la Fama, porque si Rentería es más valioso, es si hubiera sido más valioso 2 veces y 2 veces héroe en series mundiales, ya con eso estaba en el Hall de la Fama, pero por no haberle dado ese más valioso en esa serie mundial, Rentería no está ahí. Oye, Pepe, ese fue un partido que arrancó un domingo y terminó en la madrugada del lunes, ¿no? El día de la... No, ese partido terminó bien, terminó en la madrugada porque ya eran como las 12:30, 1 de la mañana. Claro. Y Myers Mulson tirando risa ahí en la transmisión con eso. Oye, yo lo recuerdo porque ya fue tardísimo y yo todavía medio me dormía, me despertaba y me quedé despierto justo en la jugada final, al hit de Rentería. Y yo de la emoción pegué un grito, claro, asusté a mi esposa que estaba dormida, eran las 12:30 de la noche, pero pegué un grito de la emoción, increíble. Fue uno de los momentos momentos inolvidables del deporte colombiano, sin duda alguna. Sí. Mire, le voy a contar esta anécdota. Resulta que mi madre para esa época ya estaba cumpliendo los 100 años y ella estaba sentada conmigo ahí viendo el béisbol y aplaudió cuando Rentería conectó el hit. Y vea, pues, oiga, ahora a propósito de partidos que empezaron un día y terminaron en otro, este no es de béisbol, pero va con la temática. Usted sabe la primera final de la Eurocopa que hubo, que fue entre la Unión Soviética y Yugoslavia, tiene una historia bien particular. Ese partido se jugó en Francia, un domingo a las 10 de la noche. Terminaron empatados 1-1, y como terminaron empatados 1-1, pues obviamente 90 minutos se tuvieron que ir a la larga. Párale bolas al día que es domingo, ya era lunes en la madrugada. Va a Unión Soviética y viene un jugador muy famoso, Víctor Ponedeljki, que además de su profesión como jugador era periodista, va y le hace el gol del título a Yugoslavia y Unión Soviética gana lo que fue el título más importante de su historia, porque no volvieron a ganar más nada, además del oro olímpico que habían ganado 4 años antes en Melbourne. Resulta y pasa que si usted traduce Ponedeljki en ruso significa lunes en ruso, entonces los diarios soviéticos titularon Ponedeljki, Ponedeljki, que significa lunes, marcó el lunes, le dio el título lunes a la Unión Soviética un día lunes en la madrugada, para ponerlo ahí en contexto sobre partidos que empezaron un día y terminaron al día siguiente. Bueno, usted sabe que hay un cuento de fútbol, Pepe. ¿Cómo? Hay un cuento de fútbol que se llama el penalti más largo del mundo. Que terminan haciéndolo, el penalti lo paran porque se metió la gente. Hombre, es un cuento, ¿no? Claro. Y lo terminan haciendo el siguiente domingo. Ese es un cuento bien chévere, para leerlo bien chévere. La independencia de Filipinas, que ellos la festejan un día y nosotros al día siguiente. Vea, pues sí, tiene su lógica. Los filipinos que de hecho empezaron siendo colonia española, ¿no? Que ya después vinieron los estadounidenses. Óigame, yo no sé si ustedes recuerdan una fábula de un tipo que tenía una hacienda lechera. El tipo vendía leche. Y resulta que se dio cuenta de que donde guardaba los calambucos había unos ratones que se bebían la leche. Digo, bueno, ¿esto cómo es? Ahora verás tú, voy a arreglar este cuento, y cogió y metió un gato ahí en el lato. Y resulta que el gato se comió los ratones, pero después se bebió la leche. Bueno, así le ocurrió a Filipinas. Filipinas estaba en mora de independizarse, estaban luchando contra España y llamaron a Estados Unidos y le dijeron, venga para que nos colabore a sacar a los españoles de aquí.
Estados Unidos sacó a España, pero se quedó 39 años ahí. Después tuvieron los filipinos que hacer una guerra para sacar de ahí a los Estados Unidos. Oiga, pero le iba a preguntar la frase, el peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. De ahí esa fábula, esa leyenda. Le iba a preguntar, Pepe, sobre, no recuerdo el nombre, pero de pronto usted lo tiene más presente. Entiendo que Filipinas, hubo un dictador en la época de Filipinas, no el que está ahora, que es Duterte, sino otro ahí en esa época del siglo XX, que era muy proestadounidense y que decidió en un momento implementar, abolir todo lo que tuviera que ver con España. No recuerdo bien cómo fue ese tema, que de hecho por esas razones que ya no quedan los filipinos que hablan español, son personas que o llegaron exiliados de España o son personas muy veteranas, porque ya los filipinos ya hoy en día usted encuentra y no hablan ningún español, más allá de que tengan nombres en nuestro idioma. No, pero es que eso es un proceso que viene desde la época en que los norteamericanos estaban mandando ahí. Ellos querían borrar todo lo que tuviera que ver con España. Todo lo que tuviera que ver con España querían hacerlo desaparecer los norteamericanos de ahí, precisamente para evitar que los filipinos volvieran a levantarse en armas. Sin embargo, los filipinos volvieron a levantarse y lograron su independencia. Claro que la lograron porque los gringos quisieron dársela, estaban a puerta de la Segunda Guerra Mundial, estaba Japón ahí, y entonces vamos a dejarlos en libertad, dijeron. Pepe, leyéndote, uno inmediatamente descubre tu escepticismo y tus prevenciones con el nuevo operador de la luz eléctrica en Barranquilla, en general en la costa. ¿Podrías ampliarnos un poquito por qué tus sospechas, tus argumentos con respecto a eso, no? Mire, yo siempre estuve en contra de privatizar los servicios. Fíjense que todos los servicios que se han privatizado han estado peor. Ha sido, como decía usted ahora, peor el remedio que la enfermedad. Privatizamos Electricaribe y miren lo que quedamos. Privatizamos el seguro social y mire que las EPS hacen con el usuario lo que les da la gana. Prácticamente se han pasado por la nariz la ley 100. No le prestan atención, la atención al público cada vez es peor. Las EPS se convirtieron en un negociado propio de la empresa privada y cada día el servicio de salud en Colombia es peor. ¿Qué pasó con AAA? Sí, con AAA la campaña fue peor aún. Yo recuerdo que con AAA estaba en esa época. Fíjese, eso fue en la época de la Constitución del 91. El entonces presidente Gaviria, él estaba siguiendo los lineamientos de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán decía que a la clase política había que quitarle todo y que había que privatizar porque esa era la forma de que hubiera honestidad, de que los institutos nacionales no se convirtieran en fortines politiqueros. Entonces, siguiendo los lineamientos de Galán, Gaviria en la Constitución impulsa las privatizaciones. Y la primera de ellas fue el leñazo a Barranquilla, empresas públicas municipales. Hay que privatizarla. Yo recuerdo que el Consejo de Barranquilla aprobó crear un fondo de manejo del acueducto, se llamaba así, FOMA, para dejar el acueducto libre, hubiera un auxilio de la nación para el acueducto, porque el acueducto, el río lo pone en Puerto en Bogotá, y de por allá viene siendo la cloaca nacional. Entonces, recursos para purificar el río. ¿Sabe lo que contestó el ministro de Salud de ese momento? Dijo, no señor, si en Barranquilla no hay empresa privada manejando el agua, no le damos un solo peso. ¿Sabe quién era el ministro de Salud de esa época? Antonio Navarro Wolf, el M19 representado ahí. De manera que ahí tiene usted a los liberales con Gaviria, los galanistas con Gaviria y al M19 con Navarro Wolf. Y el otro que apoyaba era Álvaro Gómez Hurtado, quien dijo, no, hay que quitarle eso a los políticos porque se están llenando con eso. En Barranquilla los naves tienen un fortín con esa empresa pública, hay que quitárselo. Bueno, se la quitaron y la convirtieron en con cuánto fue el dinero que se perdió en la AAA hace poquito, que hay como 4 o 5 gerentes presos. ¿Cuánto se perdió? Se perdió más que en los 40 años que tuvieron en las empresas públicas. Pepe, pero yo creo que es una cosa. Permítame un segundito antes de que entre, no es por quererlo intervenir, por supuesto que lo queremos escuchar, pero es que acaba de llegar el conductor natural de este programa, el doctor Edgardo Barreto Palma, que ya se encuentra con nosotros. Doctor Barreto, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Wilber, buenas tardes a todos, qué alegría verlos así. Me acordé ahorita que venía para acá, una sensación, la cuadra de mi casa era un lugar donde se sentaban muchos de mis amigos en la puerta. Y finalmente, aunque yo no estuviese, los manes ya esa era la oficina. O sea, ellos llegaban a la casa y se sentaban ahí. Entonces, hoy tuve esa sensación y me alegra
que ya ustedes sientan que esta es su casa, esta es su oficina, y aunque yo no esté, ustedes estén tan cómodos. Es más, de vaina que me metió Wilber, porque yo lo estaba escuchando y estaba sabroso aquí, reposando, escuchándolo, porque es diferente la actitud mental cuando uno solamente está escuchando y cuando participa. Así que adelante, William. Bueno, no, lo que quería decir con relación a lo que dice Pepe es que eso se volvió un círculo vicioso. O sea, la razón por la cual se privatizaron las empresas públicas fue porque efectivamente cuando estaban en manos del Estado, o sea, era un fortín de corrupción y paralelamente el servicio era pésimo, era malo. Porque de las cosas que yo por lo menos tengo que rescatar de la AAA es que nosotros mejoramos la calidad del agua, por ponerte un ejemplo, más allá de que haya, al margen de eso, circunstancias que efectivamente nos llevan a cuestionarla profundamente, porque también han habido actos que no son, que no van con lo que debería ser una empresa que administre servicios públicos. Y con la AAA es la misma circunstancia, pero ¿sabe dónde arranca también la corrupción con lo privado? Que al momento de que se le otorgue a una empresa privada, a un operador privado, el contrato, inmediatamente ese contrato tiene un precio. O sea, no se lo entregan a la gente por una licitación transparente, no. Detrás de eso hay una cantidad de intereses particulares, o sea que desde el momento que se lo entrega a un operador privado, la corrupción arranca automáticamente, porque es como lo político. O sea, cuando el político invierte para llegar a ocupar un escarnio público, necesita dinero y necesita el apoyo de gente que lo apoye para tal circunstancia, ¿verdad? Obviamente, cuando él está en el poder, quiere que devolver esos favores. Entonces, algo similar ahí, paradójicamente lo traigo a cuenta de lo que pasa con las empresas de servicios. Yo particularmente termino con esto. Creo que en una sociedad transparente, la educación, la salud y los servicios públicos debe manejarlo el Estado. Desde luego. Pepe, perdón, Pepe, te escuché ahorita y estoy de acuerdo con William en lo siguiente. No sé cómo se me escucha. ¿Cómo me están escuchando? Perfecto. Ok, cambié fui y le robé lo que tenía el doctor Portuano. ¿Se acuerdan que él tenía unos pitch Durano? Bueno, durante su ausencia fui y los rescaté y ahora cuando que no los busque en su casa, que los tengo yo, ya que voy a hacer una visita por allá. No, lo que te decía Pepe es que aquí había un dicho que uno se acostumbró a escuchar, que era que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Correcto. O sea, todo lo que tenía el Estado parece que no tuviese doliente. Entonces, cuando llegaron las empresas privadas, todos creímos que por ser empresa privada iba a funcionar mejor. Pero finalmente no son las instituciones las malas, son los funcionarios. Porque lo que acaba de ser William, finalmente se convirtió también en corrupción. Dime, Pepe. Pero no solamente en corrupción, algo peor que la corrupción. Porque ahora la empresa privada dice, no, nosotros somos empresa privada, ustedes no tienen derecho a intervenir en esto, nosotros compramos eso. Y entonces, pero es que el Estado, lo malo es cuando el Estado se abre de piernas, comillas, pero sin él tener la vigilancia sobre las cosas privatizadas. Ahí es donde yo pienso que está el error. El Estado no puede entregar todo. Por lo menos tiene que ser vigilante y doliente de lo que está sucediendo. Son contratos leoninos. Pero mire lo que acaba de suceder con el contratos leoninos. Sí. Pero mire lo que acaba de suceder con Electricaribe. Esto de Electricaribe realmente es una bofetada, una cachetada que nos han dado a todos los costeños, por no decir los colombianos. Mire lo que acaba de pasar. Es decir, lo primero que hizo el gobierno, y entre ellos, yo cuestiono aquí al presidente del Senado de ese momento, que era el doctor Efraín Cepeda Sarabia. Yo lo entrevisté y me dijo, no te preocupes, Pepe, que nosotros no vamos a pagar los pensionados de Electricaribe. Eso lo va a pagar el gobierno, que ya tiene un rubro para eso. Está bien. Si eso es cierto, doctor Cepeda, ¿por qué entonces nos van a clavar aumentándonos la tarifa? Nosotros, los usuarios, somos los que vamos a tener que pagar ese peso muerto de prestaciones sociales que tiene Electricaribe. ¿Por qué no los asumió el que compró la empresa? Por ejemplo, que aquí hay una empresa extranjera y quiera comprar monómeros. ¿Usted cree que la empresa va a decir, no, monómeros sigan pagando ustedes? Porque tienen que comprar el pasivo laboral de la empresa. ¿Por qué los nuevos que entraron no compraron ese pasivo laboral de Electricaribe y tenemos que pagarlo nosotros? ¿Se da cuenta lo que es el gobierno? O sea, yo no conozco la letra menuda, es cierto. Mira, voy a incorporar a Johnny Mayar, que ya está ahí. Don Johnny, buenas tardes. Ahora lo acabo de ver ahí, estaba tomando fresco, don Johnny. ¿Cómo le va, don Johnny? ¿Cómo está usted? Buenas tardes por la tarde, doctor Barreto, y al resto del panel y a los teleoyentes. Oiga, lo incorporé enseguida porque ahora que estaba escuchando a Pepe, no voy a decir que Pepe no tiene razón, creo que tiene toda la razón, pero me quedé pensando en que el mensaje entonces es desesperanzador. Si cambiamos, mal. Si no cambiamos, mal.
Entonces, ¿cómo ve usted esta situación del Electricaribe? Oh, Pepe, estoy contigo. Aquí el gobierno, insisto, se abre de piernas para favorecer a un ente particular. Pero entonces, ¿cuál sería la solución, don Johnny? Usted desde su tranquilidad, ¿cómo ve usted cuál sería la solución de este tema? La solución pasa primero por el modelo de democracia, digamos, que tenemos en términos de ver el concepto que dijo William. Todo lo que sean servicios públicos esenciales deben ser manejados por el gobierno. Si eso no está así, ya entra automáticamente el sector privado y el sector privado tiene unos códigos distintos. ¿Cuál es el código del sector privado? La rentabilidad, el utilitarismo. Luego, una vez entró el sector privado, tienes que jugar con las reglas del sector privado. ¿De acuerdo? La clave era que no entrara el sector privado en ese caso, sino que se siguiera el sector público, como está EPM en particular, que es de la ciudad de Medellín y que es la ciudad y es el alcalde, el presidente de la junta directiva, y es que deben poner y quitar la junta directiva. Aquí eso no ocurrió. Luego, dada la incapacidad del Estado por administrar eficientemente un servicio básico esencial, se lo entrega a un privado y el privado tiene que ganar plata. ¿Y a quién le toca pagar? A nosotros. Entonces, el modelo está equivocado en su concepción. Pero una vez tomaste la decisión de irte con el privado, tenemos que asumir esas condiciones. Pero, dime, William. Oye, Pepe, ¿por qué hablas del 20%? A mí me ha intrigado porque yo leía la noticia en una declaración del alcalde donde hablaba hasta el 4%. Hasta el 4% sería el aumento de la tarifa. ¿O leí mal? Leíste mal. Yo te aclaro. Hay un rubro que va a subir el 20%, pero eso en el total de la tarifa, lo interpreto yo, no significa más allá del 4%. Me explico, hay un rubro de los 5 rubros, porque tú no solamente pagas luz, pagas como 5 vainas. Hay una de esas que va a subir un 20%, pero en el general no es que va a subir el 20%. Eso fue lo que yo entendí. No sé, Pepe o Johnny, que me aclaren. El decreto es claro. Ya el decreto está ahí. El 18% más un 2% que se le agrega y no se dice para qué. Es el 20% lo que vamos a tener. Es decir, todo el desmonte del andamiaje que hay nos vale a nosotros un 20% de incremento. Eso ya está decretado. Hola, Pepe, no creo. Claro, porque si no, la gente sale a la calle mañana. Yo soy el primero que voy a salir. Oye, ¿sabes lo que es el 20%? Bueno, ya está, yo lo acabo de publicar y está publicado con nombre propio, con número de decreto y todo. Ahí está mi noticia. Y la gente lo sabe porque eso, mire, desde el 2010, dijo el ministro de Minas en ese entonces, el doctor Arce, que ese aumento venía, que eso ya estaba claro. Pepe, perdóname, Pepe, yo de pronto no estoy tan enterado como tú, pero lo que yo leí en su momento, hace unos días, en relación a un rubro en particular, subía el 20%, pero no era que el total, porque ¿qué pueblo, qué bolsillo aguanta un 20% y en estos momentos? Pero sobre todo, Ricardo, en el servicio más caro que hay en la costa, que es justamente el de la luz. Carísimo. Y que más necesitamos. No, pero fíjate que el otro día el que más necesitamos. El periodista Vergara, Jorge, que estuvo aquí, nos aclaró que el kilovatio nuestro no es tan caro. Lo que pasa es que lo consumimos más por el tema de nuestras temperaturas. Algo así entendí. Don Johnny, aparte de eso, hay una circunstancia particular, doctor Barreto, que por estar la ciudad estratificada, o por eso que se inventó hace un tiempo aquí en Colombia, lo de la estratificación, hay unos estratos que necesariamente, aparte del consumo masivo que tienen en razón del aspecto climatológico, tienen que subsidiar a otros estratos inferiores, y eso efectivamente aumenta ostensiblemente lo que tiene que ver con el valor de la factura. Pero estoy de acuerdo con usted con relación, yo también entendí de la misma forma, la factura viene discriminada varios rubros, ¿no? O sea, servicio público, kilovatios consumidos, un montón de cosas. En uno de esos rubros, de esos 4 o 5 rubros que hay para que conjugan la factura, va a haber un aumento del 20%, y eso se va a decantar en promedio general alrededor del 4%. Así lo había entendido yo, porque es que si te digo algo, si una persona que está pagando hoy 300,000 pesos de luz le viene por 360,000, o sea, sería una cosa escandalosa, ¿no? O sea, y estaría fuera de parámetros. Permítame, les explico.
Esto lo tomé del diario La Libertad. Dice así textualmente: el valor del costo base de comercialización aprobado y vigente en 2020 se incrementará en 20% a partir del 2021. A partir de dicha fecha, este valor se actualizará de acuerdo con la normalidad vigente. Esto dice el decreto. Y César Uparela, entre otras cosas, que es amigo mío y que no he hablado con él, lo voy a llamar en estos días, él es miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASCIEN, dijo que este 20% de incremento, un 3% es para el riesgo de cartera, el otro, naturalmente, para la comercialización de la corriente. Eso es lo que nos van a vender. Pepe, ¿qué significa riesgo de cartera? Bueno, porque tú sabes que a veces hay de pronto plata que se pierde porque hay algún usuario que se fue de aquí y no pagó nunca la pagamos todo. Lo incobrable, lo que llaman pérdidas y ganancias. No, pero claro, yo me acuerdo cuando Abel estaba vivo, tuvieron una discusión en el programa de que había un seguro que nos cobraban, que nunca ese seguro era a favor de ellos en vez de ser a favor nuestro. Me recordó eso ahora que dijo Pepe. Pero nunca, es decir, ellos se cubrieron todas las deudas, pero nosotros tuvimos que pagar a nosotros. Eso es como, mira lo que ocurre. Cuando hay un razonamiento, cuando se va la luz, por ejemplo, esa energía que Electricaribe no distribuye, que se está ahorrando con el apagón, de todas maneras nos las cobran a nosotros. Pero a ellos no les cuesta un peso, pero a nosotros sí nos clavan con ese razonamiento que hubo. Esa es una ganancia extra que tiene Electricaribe y de la cual nadie habla. Y ellos se esconden para no hablar de eso también. Hay tres conceptos que forman el costo, que es el suministro, transporte y distribución. Ven que se le fue el sonido, ¿eh? El suministro es el que está aumentando. El suministro es el que está aumentando el 20%, que es la parte del costo de comercialización en el mercado primario o en el mercado secundario. Pero digamos, el costo de comercialización se aumenta en el suministro. En el transporte y la distribución no aumenta proporcionalmente en esos valores. Entonces, como bien tú dices, en todo el conjunto de la estructura tarifaria, te da aproximadamente entre el 4 y el 5% adicional. Johnny, eso fue lo que entendimos William y yo. Es que está claro, Johnny, mira, o sea, yo tengo entendido que Electricaribe... No está claro porque para Pepe no estaba. Electricaribe fungía como un intermediario entre el productor de la energía y el consumidor, que es la ciudad en este caso. O sea, porque ellos no producen energía, ellos la consiguen a través de un productor y ellos la distribuyen y la administran. Ahora, lo que yo te digo es una cosa: el meollo de la situación, como dijo el doctor Barreto, está exclusivamente en el comportamiento del ser humano. Mira, esa empresa que es ejemplo nacional, que es EPM, acaban de encontrarle una situación de corrupción que está alrededor de los 9 billones de pesos, que llegó este alcalde efectivamente y se ha enfrentado a 50.000 presiones y a 50.000 circunstancias y ha puesto al descubierto lo que sucedía en EPM, que al ojo de todos los colombianos era la empresa más transparente, más productiva, más correcta. Entonces, fíjate, lo que llevó a tomar la decisión de privatizar los servicios públicos fue precisamente que había un fortín de corrupción entre la administración pública. Pero, ¿cuál era la idea que debía prevalecer en ese momento? Oye, purificar esa administración y no entregársela a otro, porque en la medida que tú se la entregues, que como bien dices tú, lo va a ver como una empresa de rentabilidad, tiene que meterle automáticamente también el costo que tuvo que tener para que le otorgaran ese contrato. Entonces no solamente está pensando en los ingresos que va a tener por prestar el servicio, sino cómo hizo para pagarle a los políticos que le dieron la posibilidad de obtener ese contrato. Y obviamente todo redunda en perjuicio nuestro. Lo que pasa es que o sea, los sistemas no son malos. Los malos y los corruptos somos nosotros. El sistema de la ley 100, hay países donde funciona normalmente. El tema es que aquí es donde estamos los ratas. Las personas que nosotros elegimos, porque elegimos hoy en día cualquiera. Mira, yo sueño. El otro día me encontraba por ahí con Eddie, que por cierto, en cualquier momento lo llamo porque él maneja mucha suspicacia a este tema local. Él el tema local lo conoce mucho. Y yo le decía, pero viejo Eddie, ¿cuándo va a salir un grupo político, no enemigo de los charros, ni tirapiedra a los charros, sino un grupo político de gente estructurada, que no seamos cazadores de votos,
sino gente que piense, que no tengamos odio por luchar, ni odio por el sistema, sino simplemente hacer planteos diferentes. Pero nosotros, que somos los que podemos, no hacemos nada. Yo quiero lanzar al doctor Mayat como cabecilla de ese grupo. ¿Qué le parece, don Johnny? Yo estaría dispuesto, doctor Barreto. Doctor Barreto, mire, cuando uno escucha todos los días, cuando uno se levanta, las noticias que escucha... ¿Usted iría en el grupo, don William? ¿Se une a ese grupo? Por supuesto que voy para esa. Pero mire, lo que le traigo a colación con el hilo conductor que trae, y es que, mire, todos los días cuando uno se levanta, la reflexión que se hace es que los seres humanos nuestros que eligen ser administradores públicos o entrar en la cosa pública, oye, deben tener un gen impresionantemente corrompido. Mira, hoy aparecieron dos noticias que a mí me parecen nefastas. La primera es que la leche que nos estamos tomando solamente tiene 30% de leche porque el 70% es una sustancia derivada del queso que se llama lactosuero. Entonces, fíjate tú, nosotros hemos venido consumiendo leche cantidad de veces y las mamás y los bebés con un producto que efectivamente está demostrado científicamente porque un laboratorio alemán lo descubrió que solamente hay 30% de leche y no pasa nada en un país como este. En estos días pasados, escuchamos, dame un segundo, Pepe, estos días pasados, que uno de los proveedores de los que le otorgan las comidas a los niños estaba comercializando carne de burro y de caballo. Oye, ¿tú crees que ese delito amerite una cosa distinta a la pena de muerte o a la cadena perpetua? Cuando a una persona que le otorgan la responsabilidad de alimentar a los niños menos favorecidos del país, lo que hace es comercializar el burro y comercializar el caballo, y así, de una manera, con esa desfachatez, va y le entrega para que le entreguen ese alimento a los niños. ¿Tú crees que, oye, para mí, o sea, esta sociedad corrompida, y métele eso al montón de masacres, van 64 masacres en el año, la verdad que yo creo que hay un gen que efectivamente ahí de pronto le doy razón a Pepe. Pero, William, los buenos somos más. Lo que pasa es que los buenos ni nos organizamos, ni buscamos un líder, ni tenemos, sino simplemente nos quedamos en eso. Mira, de pronto esto que yo te estoy diciendo es utópico. No tenemos a Pepe. Bueno, Pepe, yo sí creo que hay más gente buena. Yo no creo que los buenos seamos más. ¿Verdad que los buenos no hacemos nada? Yo no creo. Esto es lo que hace que los malos se vean más. No, un momentico. Yo vengo escribiendo desde hace siglos de esa cosa de la corrupción. ¿Sabe desde cuándo comenzó la corrupción? Desde que nos independizamos. Colombia fue el primer país corrupto de América Latina. Y los dos primeros corruptos que hubo en América Latina fueron colombianos. Nosotros le enseñamos corrupción. ¿Cómo se Pepe, pero no nos podemos quedar en eso. Pero Pepe, no nos podemos quedar en ese mensaje pasado de moda, entre comillas. La persona que está hoy en día. Son 200 años. Pero bueno, es que Pepe, no se trata de que nos quedemos en el mensaje. Se trata de que llevamos 200 años en lo mismo. Pepe, ¿qué has hecho tú? Aquí tengo escrita. ¿Qué has hecho tú porque cambiemos? Aquí tengo escrita. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo? ¿Qué has hecho tú por cambiar esa historia? Bueno, Pepe denuncia. Por el exceso de amor a mis padres no lo hice, porque yo llegué con un fusil y acababa con 3 o 4. Ah, bueno, es posible. Eso hubiera sido lo que a mí me hubiera gustado hacer. Que hubiera una guerrilla con pantalones aquí bien decidida y se tomara el poder. Pero no, aquí no somos eso. Mire usted la historia de los últimos años que ocurrió con la Unión Soviética. Ahí hubo verdadera interés y verdadera decisión. Aquí no ha habido eso. Oye, Pepe, ahora que habla de interés y decisión, me acabo de acordar de Armenia y... ¿Cómo llama el país que está en guerra con el vecino? Azerbaiyán. Con Azerbaiyán. Fíjate que en esa guerra realmente no hay un motivo ni petróleo, ni económico, ni religioso. Lo que pasa es que cuando se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas, hicieron los mapas, un pedazo de Armenia quedó dentro de Azerbaiyán. Y esa vaina le tiene una lucha histórica ahí dándose palos. ¿Cómo? Nagorno-Karabaj se llama el pedazo. Esa es la región, claro, la región esa, y esa es la pelea. Pero Wilber, yo ahí no encuentro, más allá de que sí, de que tengan metido a un grupo diferente a ti, porque son bastante diferentes. Es más, creo que los armenios tienen hasta un alfabeto propio, ¿no? Bueno, estamos hablando de Armenia, un país con una historia importantísima. ¿Cuál es el motivo de la pelea? Por eso es que no aparecen los gringos por ahí, porque ahí no hay petróleo, ahí no hay nada. No, pero allá hay gas y bastante. Le cuento que eso. Pero ambos tienen, Azerbaiyán tiene y Armenia tiene. No, sí, pero la pelea principalmente que están teniendo en este momento es por eso. Pero sí hay un. En este momento no, ellos vienen peleando hace rato.
Por eso, cuando me refiero a este momento son desde que se dividieron como países de república de la Unión Soviética, porque ambos pertenecieron a la Unión Soviética. Lo que ocurre es que también hay un poco de pelea religiosa, entre comillas, porque si usted se acuerda que a principios del siglo hubo un genocidio armenio propiciado por el entonces Imperio Otomano, que precisamente de ahí... La diáspora armenia, que se fueron... Exactamente, no solamente le tienen la mala a los turcos, únicamente porque sí, también a los musulmanes le tienen cierto rencor, cierto resentimiento, porque precisamente eso fue por la religión islámica. Ahí hay una combinación de las cosas. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que esa incapacidad que tiene el hombre moderno para conciliar, lo que ha decantado es que ahorita mismo en Azerbaiyán hay cientos de miles de refugiados en razón de la invasión armenia a ese sector. Entonces, el que se perjudica precisamente siempre se decanta por la cuerda se revienta siempre por lo más débil. Y un grupo de personas que ya se cuentan por miles están saliendo del territorio y no saben a dónde, qué destino tienen, están en un estado de refugio terrible. Entonces, esa incapacidad que muestra el ser humano hoy de conciliar, o sea, la verdad pero bueno, por eso viene la pregunta, William, porque no hay un interés claro. Me dice ahora Wilber que hay una combinación de cosas, pero realmente no es un interés ni siquiera religioso, no es petróleo. O sea, es raro ese conflicto. Yo creo que tiene más que ver por ese pedazo. Lo que pasa es que también, como si Colombia, la parte de Medellín fuera Venezuela, ¿sí me explico? Venezuela, dentro de Colombia hay una región. ¿Será que es una situación similar a la de la Franja de Gaza? No, el odio es parecido. El odio entre los judíos y palestinos es muy parecido entre los azerbaiyanes. ¿Cómo se le dice el gentilicio de Azerbaiyán? Wilber. Azerbaiyano, creo que es que tiene otro, búscalo, que tiene uno más cortico. Tiene uno más cortico que creo que tiene con Azerí. Dice, me acordé. Pero gracias, Wilber. Me acordé. Don Wilber, ¿qué sería de mí sin usted aquí en este programa? Edgardo, el cambio no es hacia afuera, el cambio es una puerta que solo tiene cerradura del lado de adentro y el cambio tiene que ser interior. Mira, mientras el hombre realmente no haya una decisión firme, potente, decidida de cambiar, las cosas no van a cambiar. Y al contrario, yo a veces no quisiera, pero a veces me contagio de cierto pesimismo que me transmite Pepe, o yo no sé si es realismo. Cuando Pepe entra, yo creo que me voy del país. Yo también. Pero no, me resisto a creer eso, pero acepto que el cambio tiene que venir de uno, o sea, cambiar uno desde adentro, cambiar, fortalecer valores, principios, actuar con ética, con integridad. Pero si nosotros en nuestro pequeño mundo seguimos haciendo las patrañas que se suele hacer, no va a cambiar nada. Mira, nosotros tenemos un grupo pequeñito. Tenemos una salida pequeña, pero salida al fin a través de este programa. Si nosotros comenzamos a organizar un grupo, por eso digo que no nos relacionen ni con políticos externos, ni nada de esa vaina, decir, hey, loco, vamos a denunciar permanentemente lo que esté haciendo la administración actual en Barranquilla. Por ejemplo, pongámonos a la tarea de investigar, que Pepe creo que lo sabe, esta nueva cosa de, ¿cómo se llama? El área metropolitana, la AMB. Lo que pasa es que no leemos. Pero si tú te pones a leer sobre la AMB, ahí hay una trampa. Y no la están aplicando, pero como no leemos, nos la pasan por encima. Y si yo salgo aquí a decir, por eso digo, saquemos de la crítica la palabra char, porque parece que fuéramos anti-char. No, hablemos del sistema, hablemos de la administración, porque tú aquí cuando dices, no, que hable tal vaina, ¿verdad? Oiga, pero es que hace 40 años y hace 30 años, hace 25 años no hablábamos contra los nazis. Bueno, entonces, los que no estamos en la película, decíamos que éramos los culpables de todo lo malo que nos estaba pasando. Bueno, siempre hay un grupo político. Lo que pasa es que también yo quisiera ver, como dice William, él no sabe si es corrupto hasta que tenga la oportunidad. Yo no sé cómo reaccionaré yo el día que me pongan 500 millones de barras y a ver si digo sí o no. Pero creo que el intento hay que hacerlo. Nosotros como grupo, estamos casi todos en el sexto piso. Yo tengo una... William, discúlpame, entre los 55 y 60 años, más de criticar, ¿cuándo vamos a hacer algo, loco? Sí, yo digo que este es mi aporte. No, el aporte puede ser mayor. Tratemos de buscar gente que no esté de acuerdo, pero seamos críticos en la crítica política. Hagamos un análisis crítico, no criticar por criticar. Documentémonos, analicémonos y denunciemos.
porque si no nos convertimos en los tirapiedras. Y la idea no es esa. Dígame, don William. Pero es que aquí no hay, mire, aquí no hay denuncia seria. Aquí en Barranquilla, en el Atlántico, por decirlo de alguna manera, no hay denuncia seria. ¿A quién le echaban la culpa del desastre de las empresas públicas? Se la echaban todas al grupo de los NAME. Y decían, ahí lo señalaban. Y resulta que los NAME, cuando las empresas públicas, cuando los colombianos recibimos las empresas públicas de manos de los norteamericanos, ya a los 6 meses hubo que mandar a hacer un contrato con la firma Fadul y Peñalosa y pagarles en esa época, año 1961, 8 millones de pesos, porque aquí no supimos manejar ni siquiera esa contabilidad. Hubo que pagarle a ellos 8 millones de pesos del año 61, que serían como 2.000 millones de pesos hoy, para que actualizaran la contabilidad. Y así por el estilo. Las empresas públicas nacieron muertas. Sin embargo, aquí se le echó la culpa a los NAME. Yo tengo toda esa investigación, y los nombres más rimbombantes de la clase social, de la clase aristócrata, de la clase empresarial y de la clase política de Barranquilla están ahí. Ahí no se salva nadie. Tú trabajaste con la ya tú trabajaste con el grupo Char en el Emisor Atlántico. ¿Tú consideras que en estos últimos 20, 30 años que ellos han estado, aquí han sucedido casos de corrupción y casos que tendríamos que haber denunciado? Pero que, mire, es que ¿cuándo se han acabado los casos de corrupción aquí? Es mi pregunta. ¿Por qué se los han acabado? ¿Cómo? Pero ¿cuándo vamos a denunciar las cosas que suceden? Doctor Barreto. Vamos a denunciar las que suceden hoy, no las que sucedieron hace 60 años. El hecho de que sucedió hace 60 años. ¿Y por qué vamos a denunciar las que suceden ahora y en su momento no denunciamos las que había? Que porque yo no estaba. Ay, ¿por qué no denunciar las que hay ahora? Pero ¿y por qué ahora, no hay muchos de los personajes, mire, muchos de los personajes implicados en componentes de la antigüedad, sus descendientes están ahora al mando y sin embargo nadie dice nada. ¿Por qué? Dime, William. No, doctor Barreto, lo que yo quería decirle es que, o sea, yo tengo una teoría, y es que el peor daño precisamente que nos han hecho los administradores públicos de los últimos 70, 80 años de este país es precisamente que parece que nos hubiesen inoculado esa condición de corrupto, porque es que la corrupción en nuestra sociedad no solamente se muestra a nivel de los administradores públicos, se muestra a cualquier nivel. Usted va a un portero de una notaría o a un portero de una caseta y hay un acto de corrupción enseguida para que lo deje pasar. Eso es una cuestión, es como una especie de pandemia. Pero con relación a lo que usted dice, aquí todos los días hay denuncias, ya sea en los medios de comunicación, ahora que las redes sociales están de moda, todos los días hay denuncias a través de los blogs de personas, de gente que investiga, todos los días a nivel de las cadenas nacionales hay denuncias. Aquí hay una circunstancia que es lo que pasa. Aquí no pasa nada con las denuncias porque aquí hay un sistema de justicia realmente inoperante. Y aparte de eso, los organismos de control que están diseñados precisamente para vigilar este tipo de actuaciones de funcionarios públicos también están viciados todos. Entonces, no es que no se denuncie, porque el sistema está diseñado de tal manera que, a pesar de la denuncia, no pasa absolutamente nada. ¿Qué opina usted? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, por ejemplo, Colombia ha sido un país de corruptos y asesinos por naturaleza? ¿Ustedes saben quién estuvo vinculado a un caso de corrupción y después estuvo vinculado a un caso de muerte? Y sin embargo sus descendientes están ahí todavía. Lorenzo Lleras, el primer Lleras que estuvo ahí, actuó en la conspiración septembrina tratando de matar a Bolívar y tuvo, cuando fue ministro plenipotenciario, un caso parecido al de Odebrecht. Y siguen sus descendientes aquí mandando en el país. Óyeme, ¿por qué no denunciamos en su momento? Eso nadie lo denuncia ahora. ¿Has leído lo del área metropolitana? ¿Por qué no te lo lees y nos lo documentas y nos lo presentas de chévere? Tú que tienes más experiencia que nosotros, porque por ahí nos están haciendo un gol en la AMB creo que se llama, Área Metropolitana de Barranquilla, con el tema del catrato. Hay unas vainas que ojalá y lo leyera, viejo Pepe, y nos ayuda a nosotros que estamos en el hoy para denunciar. Tranquilo, ahí lo buscamos. Vamos a buscarlo. Dígame, doctor, pero lo veo callado. Yo te iba a decir varias cosas. La primera, alguna vez recibí un meme por allí que decía: cuando tenía 15 años quería cambiar la humanidad, cuando tenía 30 quería cambiar mi país, cuando tenía 40 quería cambiar la ciudad, cuando tenía 50 el barrio, y a los 60 me di cuenta que el que debía cambiar soy yo. A mí me parece que primero
el mayor aporte es tu individualidad y tu comportamiento. Segundo, la influencia que tú puedes tener con las personas alrededor tuyo. No me parece que el mensaje de que estamos inoculando corrupción, que es un país corrupto por definición, sea un mensaje que corresponda a la realidad de toda la población. Corresponde a la realidad de alguna población. Muy seguramente de muchos de los que nos están escuchando no corresponde a esa realidad y muchos de ustedes que están en el panel conmigo tampoco. Con lo cual, a mí me parece que sí hay formas de convocar distintas a pensar que como este es un país corrupto no tiene viabilidad. Yo creo que sí tiene, yo creo que uno debe aportar su grano de arena alrededor de las personas con las que puede influir. No tenemos los recursos para salir a dedicarnos a la política y pase lo que pase, hacer lo que nos dé la gana porque tenemos que poder vivir. Pero sí lo que podemos hacer es influir positivamente en los radios de acción que nosotros tengamos. Desde la docencia, tú, por ejemplo, Edgardo, yo también desde la docencia, también Pepe desde su esquina. Y creo que el mensaje de la juventud actual es, señores, hay esperanza en la medida en que todos ya somos más conscientes de que las cosas que se hacen mal están mal y no tienen un buen futuro. Pero es que yo no creo mucho en ese mensaje. No, que tenemos que resolver. Que tú no lo creas no me incluye a mí, perdóname que sea un poquito fuerte en este caso. Yo no pero espérate, disculpa, yo explico por qué no creo. Porque es que nosotros tenemos 200 años como país. Tenemos 200 años de ser país y tenemos 200 años de ser asesinos y 200 años de ser corruptos. ¿Cuándo vamos a poner en práctica ese mensaje? Dentro de 200 años más. Johnny, yo tengo algo que decir. La humanidad, Pepe, la historia de la humanidad está plagada de demasiados años de historia de corrupción, de violencia. Y si tú revisas hoy en los últimos 150 años versus los 300 años anteriores, el número de personas que viven, el número de guerras que se han hecho, la capacidad de conciliación del ser humano es infinitamente superior a lo que antes era. Con lo cual no hay que ver la manera de no hay que ver esto como un momento desesperanzador. ¿De acuerdo? Que los políticos son corruptos, la gran mayoría lo son. Hay un grupo que no lo son. ¿De acuerdo? Y es por lo que yo pretendo votar. Pero no voy a decir, hey, es que este país no vale 5 chivos. Johnny. Y además no voy a dar el mensaje que yo pudiera dar en ese sentido. Perfectamente válido lo que dice Johnny. Me parece que sería muy pesimista decir que somos un país corrupto por definición. Eso es verdad. Y estoy de acuerdo con el doctor Barreto que dice que los buenos somos más. También es verdad. Pero hay una cosa, hay un punto de inflexión. ¿Cuál es? Que los que toman la decisión de actuar son precisamente los corruptos. Las personas que no tienen, las que no actúan, es precisamente la población sana, es la que no actúa. Y una de las razones por la que no actúa, ¿sabe cuál es? Porque está ocupada en sus quehaceres particulares para el modus vivendi. Esas personas, el tiempo no les alcanza para actuar en la sociedad desde el punto de vista público, porque no les alcanza, su forma de vida no les permite, sino buscar su sustento diariamente de una u otra forma. Entonces, el que efectivamente opta por la opción del servicio público, entre comillas, que después se convierte ese en un perjuicio público, es precisamente la persona que tiene esa connotación. De pronto, en ese aspecto tienes razón en decir que no podemos definir el país como corrupto de una manera tan tajante, pero lo que sí estoy seguro es que los que más actúan frente a las circunstancias de la sociedad son las personas que tienen esa condición. Correcto, bueno, pero tú tienes tu voto, viejo William, y también Pepe. Yo no voy a esperar, Johnny, y estoy de acuerdo contigo al tema del voto. Yo a partir de hoy voy a comenzar a construir desde esta esquina, tratar, eso sí, si no me dateo, por lo menos conseguir gente que esté dateada y nos explique las cosas que están pasando, porque no se trata de tirar piedras, de yo decir que el alcalde es malo porque es malo. No, vamos a tratar de informarnos y demostramos. Sin tirar una piedra, podemos decir, vean, ya ven, y aquí nos escuchan 100, 200, 300, 500 personas. ¿Quién quita que de pronto en algún momento seamos un poquito más?
y por lo menos haciendo consciente a la gente de las cosas que pasan, es posible que cambiemos. Yo sé, William, finalmente deciden los fiscales y la justicia, y eso están totalmente metastizados por la burocracia, están infiltrados, pero no nos podemos quedar cerrados criticando y tirando piedras sin hacer algo. Intentémoslo. Dentro de nosotros bueno, puede haber un pregunta, doctor Barreto. Dime, Pepe. Le devuelvo la pregunta, doctor Barreto. Sabíamos desde el 2018, que lo dijo el señor Arce cuando era ministro, que nos venía el 20% de aumento en tarifas de Electricaribe. ¿Por qué todo el mundo, las autoridades nuestras en este momento, están saludando alborozadas al nuevo operador y no le dicen que nos viene la yarda del 20%? ¿Por qué no se le dice? ¿Eso no es corrupción también? No, ahí sí me llama la atención que hoy en día los grandes medios, lo que hace 2 meses, porque en este programa invitamos a Jorge Vergara y hace como 3 meses denunció una cantidad de gente en relación a esta negociación. No es casual que vaya a coger la empresa pública de Medellín, la parte de Bolívar, que está cerca de ellos. Hay una cantidad de cosas que no son casuales, pero si no tomamos el tiempo para documentarnos, sonamos a tirapiedra. Claro. Y tampoco hay que decir con ese facilismo que esto es corrupción. Óyeme, por favor, aquí hay un costo de energía, de suministro, de transporte, de distribución que está en función al dólar y está en función a la capacidad de generación de energía que tiene el país, a los kilovatios que está consumiendo, a la demanda que está consumiendo en la actualidad. Es un modelo de operación que sea público o privado va a funcionar un modelo igual. Ahora, el hecho de que sea privado no es corrupto per se. Lo que nosotros criticamos es que el modelo no debía ser privado. O sea, ahí estoy con William y contigo desde el inicio. No debía ser privado porque es un servicio público esencial y el gobierno debe subsidiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuánto es el robo de energía en la costa atlántica? Alrededor del 30% del consumo. Es la energía no cancelada. ¿Quién debe pagar eso? Tiene que pagárselo el Estado al operador, porque ¿por qué razón el operador va a asumir ese costo? No tiene forma eso de no que es sea. Cierto. Eso no es cierto. Ese es el gran sofisma que le meten a uno de cabeza. Eso no es cierto. Usted deja de pagar. Usted deja de pagar. Se atrasa un día siquiera en el pago del servicio y le corta la luz inmediatamente. Así que ninguna deuda. Es más, mire, vuelvo y le repito, cuando ellos le suspenden a usted el servicio de energía, cuando hay un razonamiento, esa energía ellos no la pagan, pero no la cobran. Eso es corrupción donde quiera que se meta. Pero yo estoy de acuerdo. Tiene que haber otros controladores, tiene que haber un ente que controle. Por eso te digo, el Estado no puede abrirse de piernas cuando permite privatizar esto. Tiene que ser vigilante. Dime, William. Bueno, 2 cosas, que frente a este tipo de contratos, precisamente los organismos de control son los que tienen que auditar el contrato para ver si, teniendo en cuenta lo que dice Johnny, que todas las cosas tienen un costo y tienen un hilo conductor, efectivamente, pero hay que auditarlo. Hay que analizarlo, hay que cuestionarlo para ver si está de acuerdo, si está bien, si está en beneficio de la sociedad o no. Y con relación a lo que estoy de acuerdo que el porcentaje de luz que no se paga, sobre todo en los sectores subnormales, donde inmediatamente le cortan la luz, pero se montan del poste y ponen la luz en la casa y solucionan el problema. Eso debería subsidiarlo exactamente el gobernador, el gobierno, y entregárselo al operador. Pero ¿qué pasa aquí en este caso? Lo pagamos nosotros. A los que nos cortan la luz por un mes. Y si tú ves el recibo tuyo, tú te das cuenta inmediatamente que dice 20% en razón del subsidio de estratos inferiores. Una parte, porque acuérdate, yo no creo que el gobierno 5 y 6. Yo no creo que el gobierno deba asumir ese costo. Es el 22%. Yo no creo que el gobierno deba asumir ese costo. Por ejemplo, yo hago una pregunta. Si la cervecería está produciendo, pero resulta que se revientan 300 o 400 mil botellas, se rompieron, ese costo lo asume el gobierno o lo asume el usuario. Eso lo asume la empresa privada. El operador es quien tiene que asumir esos riesgos, porque para eso está afectando el servicio. De 2 naturalezas de negocio distintas. No, estamos hablando de lo mismo. El usuario, el operador tiene que asumir la pérdida, porque ese es un riesgo que él acepta cuando acepta comprar los activos eléctricos de un país. Pepe, una cosa es un servicio público y la otra cosa es, claro, tú le puedes decir al operador, tú asumes el riesgo, pero te toca pagar una tarifa no del 20% por encima, sino del 100% por encima.
lo cual es absurdo. Bueno, entonces, por eso se abren las subastas públicas, no se adjudican como se adjudican aquí. Hey, pero Pepe, te hago una pregunta. Ya, de verdad te la hago directamente a ti que conoces a este grupo. Yo vuelvo y le digo, yo no tengo nada contra el grupo Char. Reconozco ellos, un grupo, comillas, hace patria, genera empleo. Pero a mí, ¿cómo me queda como ciudadano que no he hecho sino esta semana ver una foto para elegir al nuevo presidente del Consejo, donde está Fuad y aparece dando el aval en el medio de los 5 o 6 concejales? Ya ve, ¿qué consejo va a ser veedor de nuestra administración? Si para pedirle permiso para ser consejo, ser presidente, te lo tiene que dar el jefe del grupo al cual se supone que el consejo va a fiscalizar. O el consejo no es el fiscalizador de la administración pública en Barranquilla. Bueno, yo le pregunto, ahora le voy a trasladar la pregunta a nivel nacional. ¿Cuántas veces a nivel nacional no hemos tenido contralor y personero y todo del mismo partido político que no se castigan nunca? Eso no es correcto. Y aquí en el Atlántico, ¿cuántas veces no se vio eso? Mire, yo salí de pelea con un amigo mío. Que no se siga dando, Pepe, que no se siga dando. Por eso tu generación no hizo nada. Pero es que Pepe, ve acá. Porque mi generación no se atrevía a denunciar. Tú no puedes determinar. No existían las redes. Todas las actuaciones públicas son corruptas. O sea, tienes que hacerlo en la justa dimensión de las cosas. ¿Me entiendes? Ahora, yo lo que veo en relación con el grupo Char es que las mismas indicaciones que se le hacían hace 40 años a los NAME se le hacen hoy al grupo Char. Hombre, busquen, investiguen, palpen, documentense. Pero aquí eso no existe. Mire, yo personalmente, en el Diario del Caribe, en el año de 1991, y ahí está escrita, hice una investigación sobre las actas de las empresas públicas y denuncié a quienes se le habían robado. ¿Qué pasó con eso? Absolutamente nada. Es más, nadie sabe ni siquiera que esta investigación existe. El diario La Libertad hoy en día hace denuncias importantes. La corrupción. Pero es que la corrupción ha permeado los entes de control, Pepe. ¿Tú no viste lo que acaba de suceder aquí con el contralor que acaban de destituir? Precisamente. O sea, por ejemplo, la corrupción no solamente está en lo cotidiano, sino también está en los organismos de control. Entonces, frente a una circunstancia como esa, dime, ¿quién nos salva? Si efectivamente el encargado de salvarnos frente a situaciones como esa también está permeado por la corrupción, hermano. Por eso le digo que no hay una forma de salvarnos. La única forma sería destruir a esta raza. No, yo sí creo que se puede salvar, yo, Pepe. Y yo, mire, de pronto sueno. No, yo no creo. Yo no creo que haya salvación. Pepe, te vamos a meter en el grupo, si no de salvación, por lo menos de denunciantes. Y denunciantes de las alteraciones de hoy, no de hace 80 años. De lo que sucede hoy. Es que no, perdóneme, doctor Barreto, pero pueblo que olvida su historia está condenado a que se le repita. Y se le repita con un 100% de agravante, como decía Lenin. Por eso de Roma también se decía que no tenía salvación. Y no la tuvo. Y no la tuvo. Se acabó el Imperio Romano. Por eso se acabó. La tuvo. El Imperio, pero no los romanos. Los romanos siguieron, es más, los romanos estuvieron por Armenia también, los romanos estuvieron por todos lados, pero se acabaron. Hoy no te voy a invitar a un debate sobre el Imperio Romano. Yo conozco mucho de ese, he leído mucho y sé que tú también. Me gustaría un día esto acá, con el permiso de los que nada más hablan de Junior, un día esto hablemos del Imperio Romano. No, este es uno de los pocos grupos que tenemos en Colombia que no hablan solamente de fútbol. Aquí se tocan todos los temas, me consta. Joda, gracias, viejo Pepe, que una persona como usted nos reconozca eso. Joda, viejo Pepe, me arreglaste el día. Tengo que ir ahorita para donde el doctor Jau que me va a hacer una cirugía y estoy preocupado. Eso que tú me acabas de decir justifica todo este año en la radio. Eso es lo que nosotros intentamos, hablar de cosas diferentes y de una manera objetiva en la medida que podamos. Bueno, don Pepe, muchas gracias. Te tengo, joda, siempre es que contigo se habla muy sabroso. Yo siempre te escribo, para cuando tú puedas, tú entras. Don William, oiga, póngase la pila, don William, los martes y jueves, ya yo estoy trabajando, volví a la normalidad, necesito el billetico, así que no se me descuide, no se me vaya para Santa Marta los martes y jueves. El otro día lo andaba buscando y me mandaron una foto suya. Chao, Pepe. Me mandaron una foto suya por allá, tirado en el mar. Cuidado, oiga, William, una pregunta antes de que se vaya. ¿Usted qué opina de esta señora que encontraron? Yo me puse a analizar antes que tú des tu opinión y vi que donde la encontraron
no es a 2.000 kilómetros de la playa, o sea, no estaba tan lejos. Entonces comienza a ser un poquito más creíble la vaina. Deme su versión, que usted es un tipo muy pero independientemente de eso, doctor Barreto, una señora de esa edad, con jean, un ropón como el que tenía y zapatos tenis para durar flotando en el agua, o sea, 12 horas, la verdad, eso resulta, o sea, sobrenatural. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo el doctor Portuano? ¿Usted escuchó el doctor Portuano ayer? La mantuvo a flote bacano, pero la verdad que físicamente, o sea, no le encuentro una razón científica lógica para eso, sinceramente. Oiga, don William, usted escuchó lo que dijo el doctor Portuano, que ella lo que está programando es que va a salir como una pastora y ya tiene que 50 sillas. Que ya tiene. ¿Cómo es que llama? Esa imaginación del doctor Portuano. Oiga, el doctor Portuano ayer se anotó otro hit, además del de Julio Comesaña. ¿Te acuerdas? Sí, ayer él dijo, claro hay dos jugadores del Junior. Él dijo 3, pero salieron 2 positivos. Oye, ¿no han salido los nombres? No. No se olvide que yo soy médico, don William. No me acuerdo, doctor Barreto, pero no, es que yo veo que todos los equipos cuando salen con COVID salen los nombres de los jugadores. No, William. No sé, el único equipo que ni siquiera dentro del fútbol colombiano, el fútbol argentino y uno solo, que lo quiso decir, pero en el fútbol colombiano cada vez que anuncian jugadores positivos. No, Will, creo que no es lo correcto. Te voy a dar una pista. Ninguno de los dos eran titulares en el equipo de Copa Libertadores. Bueno, seguimos mañana cuando vuelva Portuano. Bueno, como hace Portuano. Mira, ahí se toca y se va. Bueno, un abrazo, Wilmer. Un abrazo, William. Bueno. Vale,